Buenas a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Aldo Espontón. No sé si tenemos a Ceci, después me confirman si Ceci está online o no. Y cuando se suba la presentamos, es la tercera speaker que tenemos hoy. Sí, ahí la tenemos. Déjenme presentarles a Ceci, ella se va a introducir mejor, pero Ceci es abogada, pero es especialista en Derecho Digital, es una abogada un poco rara. Gracias por invitarme y ganas de debatir con ustedes. Qué bueno, Ceci. Bueno, entonces vamos a hacer nosotros tres. La idea es un debate un poquito descontracturado. Vamos a hablar de inteligencia artificial, vamos a hablar de creatividad y eso nos va a ayudar a disparar de repente otros temas y bueno, vamos a ver cómo se da. Los tres me parece que tenemos muchas ganas de hablar al respecto, entonces lo más difícil va a ser que esto salga en el tiempo que tiene que salir y no que quedemos 3 horas hablando. A ver. Comencemos con un concepto. La inteligencia artificial hoy es capaz de pensar, razonar y procesar información como si fuese un cerebro humano. O mejor dicho, déjenme cambiar eso por una pregunta. ¿Es la inteligencia capaz de razonar, pensar y procesar información como un cerebro humano? Hace muchos años Alan Turing se hizo esa pregunta con las computadoras. ¿Son las computadoras capaces de pensar? Hoy vamos a tratar de estirar esa pregunta y preguntarnos, ¿son las computadoras capaces de crear, de manejar información de forma de que creen cosas originales? Sin dudas esta tecnología avanza con rapidez y nos muestra ejemplos que al menos no nos hace tan claro decir no, la computadora no puede ser original. Entonces vamos a repasar un poquito de eso. Y ya que estás ahí, Ceci, quiero arrancar contigo muy rápido para que nos cuentes desde la perspectiva del derecho, ¿cómo se ve la propiedad intelectual? ¿Qué significa ser creativo desde la perspectiva legal? Bueno, fíjate que primero por un lado lo que tenemos que decir es que el hecho de ser creativo es muy importante, no solo para el derecho, sino para el desarrollo de un país. Pensemos en las innovaciones tecnológicas, en todo lo que la creatividad trae de la mano, el avance enorme que es para el país, ¿no? La innovación. Entonces, para el derecho tiene que tener muchísima relevancia, para un país tiene que tener muchísima relevancia porque eso es lo que nos va a permitir crecer como país. Tenemos propiedad intelectual que vendría a ser lo macro, ¿sí? Imaginemos un árbol, el tronco del árbol es la propiedad intelectual, ¿sí? Lo que hace la propiedad intelectual es proteger las creaciones de la mente, que acá ya nos viene el primer problemita porque si decimos, ¿no? Las creaciones de la mente, ¿quién tiene mente? ¿Quién no? Entonces, acá ya tenemos el primer punto que lo vamos a dejar para después, pero les tiro una, protege las creaciones de la mente, justamente, ¿no? Entonces tenemos dentro de ese árbol, que la raíz es la propiedad intelectual, como ramas que van saliendo de niveles de protección o tipos de protección. Entonces tenemos las patentes, por un lado, que es un derecho exclusivo que se da sobre una invención. Entonces, por ejemplo, en las patentes, el titular que consiga patentar esa invención va a tener derecho a decidir quién utiliza esa patente, esa invención, y cómo la utiliza, ¿sí? ¿Con qué extensión, de qué manera, etcétera. Como contraprestación de esa exclusividad que va a tener que publicar la información técnica sobre esa patente. Después tenemos los derechos de autor, que lo que se protege es la creatividad, que puede ser de una obra literaria, que puede ser de una obra musical, que puede ser de un programa informático. Y por último tenemos las marcas, que en el caso de las marcas lo que vamos a proteger es un signo distintivo, algo que nos va a permitir diferenciarnos de otros. Obviamente que en cada uno de los casos va a depender de la legislación de cada país, ¿no? Cuáles son los requisitos que necesitamos para poder regularlos y entrar a la protección de la ley. Pero en líneas generales esa es la propiedad intelectual. Divulgador científico, habla mucho, inteligencia artificial, muchísimos seguidores, soy fan, soy seguidor, lo admito, ya toqué, suscribirse, campanita, todo. Quiero presentarlo y aprovechar para disparar la pregunta. Dado que Ceci definió más o menos lo que es la propiedad intelectual, la pregunta bien abierta que después la vamos a ir refinando. ¿Puede una computadora imaginar, puede crear, puede ser original? En definitiva, extendiendo esa pregunta que se hizo Turing en los 50 de si las computadoras pueden pensar, ¿pueden ir un paso más allá y crear algo original? Sí. O sea, la respuesta rotunda sería decir, sí pueden crear... Sacamos acá el debate. Se acaba el debate, ya no hay más. Vamos. Pero rotundamente sí, porque realmente aquí estamos hablando de inteligencia artificial. Podemos afinar un poco más y hablar de aprendizaje automático, que quizás es la tendencia que en los últimos años ha ido evolucionando tanto. Y si afinamos un poco más, llegamos al término deep learning,
Con el Deep Learning, en la última década, de repente hemos conseguido pues, tener modelos que son capaces de, si tú le das los datos suficientes, aprender a analizar los patrones que tienen esos datos. Y lo interesante es que no solamente tenemos redes neuronales que tú le das datos y le dices, clasifícame qué hay en esta imagen, sino que cuando aprenden estos patrones que una imagen, un vídeo o un archivo de música puede tener, estos patrones los puede replicar. Y aquí es donde empieza la cosa interesante, ¿no? En 2014 surge un término que son las redes generativas adversarias, que quizás son como el culmen de estos modelos capaces de generar contenido, que lo que se puede comprobar es que generan contenido muy realista del tipo de dato con el que le entrenamos. Si tú entrenas sobre un dataset de imágenes de perros y gatos, pues esa red neuronal te va a generar imágenes de perros y gatos. ¿Qué pasa? Que en el mundo de la inteligencia artificial no nos interesa solamente replicar con lo que le hemos entrenado. No es que te esté copiando la imagen exactamente, luego podemos hablar un poco de eso porque es un concepto interesante. Creo que ahí está la clave, ¿no? Ahí hay una clave muy interesante, pero lo que buscamos en el campo de la inteligencia artificial es que estos modelos aprendan a generalizar. Es decir, que puedan salirse de su distribución de entrenamiento y puedan encontrar pues, cosas nuevas que pertenezcan a eso, ¿no? Si tú lo has entrenado con imágenes de perros, que sea capaz de generarte un perro que no exista en tu dataset. Y estas redes generativas son muy buenas en este tipo. Desde 2014, como digo, hemos tenido una progresión espectacular y podéis buscar cómo ha evolucionado en muy poco tiempo de, por ejemplo, la capacidad de crear rostros, cómo ha evolucionado, ¿no? Creo que tenemos un ejemplo en la primera imagen que Sí. tenemos para proyectar, que me parece que estaría bueno verla ahora. Así me parece que potenciamos ese concepto. En este caso, sí. Lo que vamos a ver ahora pues, va a ser una cara que está generada artificialmente, ¿vale? Sería como esta persona de aquí y esto es como el state of the art, el estado del arte de lo que se puede generar a día de hoy con, pues si tú entrenas una red neuronal con dataset de caras. Pero esto ha seguido evolucionando. O sea, la revolución de los modelos generativos no solo pasa por imágenes, también ha pasado, pues, por ejemplo, por texto. Antes estamos debatiendo un poco por el tema de la música, cuándo llegará. Desde 2018, 2019 surge un modelo del lenguaje que es capaz de hacer lo mismo que hacemos aquí. Es decir, tú lo entrenas con muchas imágenes, te genera una imagen, pues con texto. Y de repente tenemos un modelo que es capaz de generar texto realista, que incluso algunos medios de comunicación pues, han conseguido colocar noticias que están escritas completamente que parecen reales. Y esto ya conecta con lo que comentabas tú de Alan Turing, ¿no? Cuando él planteaba, ¿puede pensar una máquina? Planteó también su famoso test de Turing, que es si una persona humana puede saber si con quien está hablando es un humano o una máquina. Cuando ya tenemos estos sistemas tan potentes, el famoso modelo GPT-3, no sé si lo habéis escuchado, si sois un poco técnicos, algo os sonará, es este modelo que salió hace 1 año y medio y puede generar lenguaje súper realista. Cuando tú hablas con este modelo, notas que estás hablando con una fuente de conocimiento que se puede expresar de forma bastante elocuente. Y lo interesante, el último nexo donde ya estamos llegando justo este año, es en la combinación de estas dos cosas, ¿no? Vale, podemos generar imágenes, pero también podemos controlar lo que vamos a generar a través del lenguaje. Yo puedo coger a una inteligencia artificial y pedirle, oye, quiero que me generes un cuadro como esto de aquí, esto es una obra de arte, una obra de arte, es una imagen que para algunos será una obra de arte, para otros será una ilustración, pero que ha sido creada a través de un modelo que ha salido este año y que es muy interesante porque tú le puedes pedir, pues créame un ramo de flores con corales y te genera algo artístico como esto. O muchos de los ejemplos que están en la siguiente diapositiva, que a ver si sale así a la primera. Todo esto... Inteligencia artificial. Inteligencia artificial. Todo esto son imágenes que están generadas por el mismo modelo, excepto esta es de otro modelo diferente, pero también me parece muy interesante. Un modelo que ha aprendido a generar imágenes que son artísticamente interesantes y que está todo controlado por el texto que tú le das como input. Esto de aquí, por ejemplo, sería una mariquita al estilo de Goya. ¿Vale? Y puedes, por ejemplo, pedirle conceptos y pedirle también el estilo. Androide paranoide, un océano contenido en un tarro. Es decir, puedes tener una versatilidad absoluta, todo lo que tú puedas expresar con el lenguaje, lo que puedas imaginar y expresarlo con el lenguaje, esta inteligencia artificial lo puede generar. La cuestión es, ¿esto es arte, es creativo, esto es algo que la haya generado o está copiando algo que ha visto durante el entrenamiento? Esto yo digo que es arte que ha sido generado de forma genuina y, por tanto, respondiendo a tu pregunta, sí, pueden crear cosas creativas. Creo que queda cerradita la pregunta y los ejemplos son espectaculares. Y me dispara, me voy a quedar con un conceptito que vi en la imagen anterior que decía artista digital. Decía, sí. Guardátelo que te lo voy a preguntar en un ratito sobre eso. Pero para preguntarle a Ceci, me imagino que conocías estos ejemplos, me imagino que conoces otros ejemplos, te has metido un poco en el mundo de la creatividad, de ese arte digital, música, imágenes.
¿Qué opinas vos? ¿Es esto una intervención que puede llegar a generar un copyright? ¿Dónde está, o derechos de autor, dónde está como el límite entre lo legal y lo comercial? Y si querés, te agrego a la pregunta, ¿a quién corresponde el beneficio económico de la generación de o de la comercialización de este tipo de obras de arte, digamos? Bueno, lo primero que tengo que decir es que tu pregunta es bastante compleja, o sea, no me estás haciendo una pregunta fácil porque hoy en día hay un debate en toda la comunidad jurídica, en la Unión Europea, en un montón de organizaciones internacionales, acerca de si efectivamente esta creatividad que Carlos recién nos mostraba súper clara, verdaderamente merece una protección legal o no. Primero, y para apoyar un poco, Carlos terminó diciendo, sí, para mí hay creatividad, ¿no? Hay un derecho a una creatividad por parte de la inteligencia artificial. Y precisamente uno le dicen para decir, no, en realidad no tiene una creatividad la inteligencia artificial, en realidad se basa en lo que aprendió, ¿no? En las imágenes y en los datos de entrenamiento. Y con ese criterio, todos los humanos, cuando creamos, también nos basamos en todo lo que aprendimos a lo largo de nuestra vida, ¿no? Cualquier creador, o hasta un médico cuando hace una intervención quirúrgica. Yo cuando estudié leyes, parte de mis creaciones y de las creaciones de un músico y todo es en base a todo lo que aprendió a lo largo de su vida. Así que digamos que la inteligencia artificial tiene un proceso de aprendizaje como el que tenemos nosotros en algún punto, ¿no? Entonces, no por eso dejamos de ser creativos. Sacando esto, el debate en torno a lo que es la protección de las obras creadas por inteligencia artificial, el quid de la cuestión principal está en que la mayoría de los ordenamientos jurídicos exigen que el titular de la creación que se va a proteger tiene que ser una persona humana. Entonces, no podemos decir que la inteligencia artificial es la propietaria o la creadora de esa obra de arte, de esa composición musical, de esa imagen, de lo que fuera, porque la ley lo que dice es que tiene que ser una persona humana. Ahora bien, como siempre y todo, tanto como en la vida real como en el mundo jurídico, tenemos matices y tenemos grises. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay un proyecto que se llama Inventor Artificial, que si entran a la página de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual van a encontrar más información sobre esto, que ya ellos lo que hicieron fue presentar una patente de una obra hecha por inteligencia artificial, es decir, pedir el patentamiento de una obra hecha por inteligencia artificial, ¿no? ¿Cuál es el tema acá? ¿Qué es lo que se alega, ¿no? Para basar esto. Dicen, ojo, no estamos diciendo que la inteligencia artificial es una persona humana. Lo que proponen es que se considere a la inteligencia artificial como la inventora, pero la titularidad de esos derechos permanezca, quede en cabeza de la persona humana, ¿sí? Entonces, vos sos el inventor de inteligencia artificial, pero que quede en cabeza de los titulares de los derechos y de las obligaciones que nacen de esa obra de una persona humana. A veces pasa algo similar con las empresas, porque ¿qué pasa cuando un empleado de una empresa, en relación de dependencia, ¿no? Crea una obra, inventa un código, lo que sea, en ese caso, esa propiedad después pertenece a la empresa, no pertenece a ese empleado que lo creó, ¿no es cierto? Entonces, acá estaríamos en una situación similar. Un tercero crea algo que después se termina beneficiando o la empresa o, en este caso, sería el humano. Hay otro tema acá que lo introduzco, después si quieren volvemos, es, bueno, ojo, ¿hasta qué punto queremos reconocerles? Y esto también se la tiro a Carlos, que él dice, yo no tengo dudas que la inteligencia artificial tiene una creatividad. Bueno, le queremos reconocer derechos y hasta qué punto, porque si de pronto nosotros le empezamos a reconocer derechos que son propios de las personas humanas, como por ejemplo la creatividad, los derechos de autor, ¿hasta qué punto después nos llegamos a reconocerlos como sujetos de derechos, con derechos y con obligaciones? ¿Sí? Por ejemplo, que tengan que ser responsables por los daños que ocasionen, que tengan que pagar impuestos, los puedo contratar laboralmente, puedo iniciar un juicio, lo que fuere. Que eso es un debate mucho más profundo porque también nuevamente ahí, lo mismo que pasa con la creatividad, ¿no? Afecta un poco nuestro ego humano, ¿no? Como dice Harari, Homo Deus, el hombre como el centro, y ahora parece que viene una tecnología que puede hacer muchísimas cosas de las que hacemos nosotros y parece ser que las hace más rápido y con mejor eficiencia, algunas tareas. Me dejaste ahí pensando, Ceci, con el tema de, nos preguntamos si una máquina puede ser objeto de derecho, digamos, pero qué obligaciones le vamos a pedir, ¿no? Si en el momento que
que asumamos o lo tomemos como cierto, ¿no? ¿Qué obligaciones le vamos a pedir a ese ente al que le damos derecho, digamos, de creación, ¿no? ¿Qué obligaciones le vamos a pedir? Y ahora voy a retomar el concepto anterior, ¿no? Porque ahora te pregunto a vos, Carlos, ¿podemos decir que existe el concepto de artista digital? O recién lo veíamos. ¿Cómo definirías ese concepto? Y capaz que te toco, perdón, ¿no? Te lo relaciono con lo que decías de GPT-3 Sí. y te estiro la pregunta. ¿Existe el concepto de desarrollador digital? Vale. Y ahí ya sabes por dónde voy. Sí, hombre. En este caso, yo sí estoy de acuerdo en que la inteligencia artificial de momento sigue siendo una herramienta, ¿no? Donde detrás existe una cadena de actores humanos que son los responsables, y quizás la discusión también sería interesante ver quién tiene el derecho del lucro por esa obra, si es el que ha creado el modelo, el que lo ha entrenado, el que ha hecho el dataset, claro. el que ha puesto el input que ha generado justo esa obra tan genuina. Eso también es interesante planteárselo. Pero a lo que me preguntas, sigo viéndolo como una herramienta. Entonces, el proceso de artista digital realmente es toda la gente que está detrás pues, colaborando en eso, ¿no? Yo creo que a día de hoy, si alguien ha probado algún modelo pues, de generación de texto de estos tan potentes o el que hemos visto de generación de cuadros, si ha tenido la oportunidad de probarlo directamente, veréis que la sensación es como que tú tienes como una herramienta delante tuya a la que tienes que saber cómo comunicarle qué es lo que quieres. Y el resultado siempre va a ser algo que está un poco entre lo que esperabas y algo donde la inteligencia artificial te sorprende. Puede que a veces te salgan obras que sean muy interesantes, otras te salen pura basura, ¿vale? Entonces, ahí es donde yo creo que el humano todavía juega un papel interesante, y es, tengo que aprender a cómo destilar el conocimiento, cómo poder sacar de toda esta creatividad que está codificada dentro del modelo que hemos entrenado y cómo puedo derivarla, cómo puedo ir condicionándola para que me genere justo la obra que yo quiero. Un caso curioso es estas obras que hemos visto, que son súper interesantes visualmente. Tú le tienes que pasar la descripción como input, pues por ejemplo, quiero un tarro contenido, un océano contenido dentro de un tarro. Lenguaje. Con lenguaje. Pero le tienes que añadir etiquetas también a ese texto renderizado por Unreal Engine 5 hiperrealista. ¿Por qué? Porque esto se ha entrenado a través de datos de Internet, donde muchos artistas digitales han puesto esas etiquetas a sus obras. ¿Con qué herramientas lo han creado? Si lo has creado con un renderizador 3D te va a dar un estilo, si lo haces con el estilo de Goya te sale otra cosa. Entonces, tú como humano haces un proceso de destilación de ese conocimiento por ahora. A lo mejor en un futuro un modelo generador de texto podrá servir para darle el input al otro modelo y entonces tenemos una cadena de modelos que generan cosas, que eso también es interesante. Súper. A día de hoy, pues lo que comentabas, ¿no? También con el tema de GPT-3, otro de los grandes avances que ha ocurrido en este 2021 en el campo de la inteligencia artificial, en la parte generativa y que también ha generado un fuerte debate sobre los derechos de propiedad, es el tema de generación de código, ¿vale? Es decir, actualmente podemos conseguir que un modelo de lenguaje modele la estructura con la cual nosotros nos comunicamos, que pueda modelizar todo el lenguaje con el que yo hablo y vosotros me entendéis, pero es que también lenguaje es la música, lenguaje es la programación. Java. Por ejemplo, ¿vale? O sea, yo puedo hablar en español y lo puedo modelizar, puedo hablar en inglés, lo puedo modelizar y puedo hablar en Python, que no parser, Python, ¿vale? Entonces, tenemos ejemplos muy buenos. Hay un caso polémico, ¿no? Que es esta empresa OpenAI, que es la que tiene este gran modelo de lenguaje, de repente se alía con Microsoft, que tiene a GitHub, coge un montón de código público que está puesto con otra voluntad por muchos desarrolladores en el mundo y sacan este modelo que te genera código que funciona y que hace que muchos programadores digan, bueno, ¿y la licencia de mi código dónde queda? Estás cogiendo código para entrenar a tu modelo, que además en un futuro podría tener un lucro económico para Microsoft. ¿Y cuál es mi parte en todo esto, no? Si has utilizado parte de mi materia prima para entrenar a tu modelo. Ese es un debate interesante donde entra de nuevo el tema de los derechos de autor. Claro. Es súper importante porque además desde Globant, yo creo que te contaba, ahí charlábamos detrás de cámaras, digamos, charlábamos en también un proyecto que nosotros estamos haciendo que se llama Augmented Coding, que tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con utilizar código para aprender digamos, a asistir al desarrollador. Y no es un enfoque un poquito diferente al de Copilot que busca de repente valor individual, o sea, el autocompletado, por llamarlo de alguna manera. Y este Augmented Coding busca generar valor de otra manera, entendiendo el código de forma semántica, pero ayudando al desarrollador a entender, ayudándose a acercar, por ejemplo, a una base de código que no conoce, o un proyecto nuevo, etcétera, un lenguaje nuevo inclusive. Entonces, voy a enganchar con una pregunta para Ceci, ¿no? Este ejemplo de desarrollador, por ejemplo, ¿no? Desde la perspectiva del... Te voy a hacer dos preguntas, Ceci, porque además yo sé que hay un tema que querés tocar y que me gustaría que te explayes.
Primero que nada desde la perspectiva del trabajo, ¿no? O sea, cómo empieza esto digamos, a revalorizar o no el tema de que una inteligencia artificial me pueda ayudar o asistir en el trabajo. Y otra pregunta que está un poco desconectada con eso, pero está conectada con lo que mencionaba Carlos, de esa cadena de desarrollo que se da para terminar generando una salida con AI, digamos. Todos sabemos que en esa cadena se pueden introducir muchísimos tipos de errores y algunos errores que son sistemáticos, otros errores que tienen que ver con sesgos, etc. Entonces, te hago como una pregunta medio combinada, que capaz que podés agarrar más por el lado de sesgo y eso, pero ¿cómo influye ese tipo de cosas en el análisis de los algoritmos y al final del día que quizás sean creativos o no, ¿no? O sea, pero ¿cómo influye eso en el análisis? Bueno, varias cosas. Primera, con relación a lo que decía Carlos recién y tu pregunta, ¿no? De cómo a veces una obra, una creación, en este caso un código, un programa, se termina creando en base al aporte de muchísimos aportes. Eso es parte un poco de la realidad que vivimos hoy en día de lo que es la creación del conocimiento colaborativo, ¿no? Que eso también lo permite vivir en el mundo digital, en la digitalización. Entonces, ese mundo colaborativo, economía colaborativa, es decir, lo podemos trasladar a un montón de áreas, nos hace repensar lo que es el derecho, porque imaginemos que nuestras regulaciones no están ayornadas a esa realidad de lo que es el conocimiento colaborativo, por ejemplo, ¿no? Entonces encontramos, como esto ahora que pasa, que estamos hablando hoy de la creatividad, de los derechos de autor, de la inteligencia artificial, que hay unos vacíos enormes. Agrego un paréntesis, que es que la Unión Europea tiene varios proyectos de regulación, 1 de octubre de 2020 en materia de propiedad intelectual e inteligencia artificial, y 1 de abril de 2021 que es de inteligencia artificial en general, o sea, regula la IA en general. En base a tus preguntas, perdón, pero quería agregar estas cositas. Por un lado, el tema del trabajo. Mira, el aporte de la inteligencia artificial en lo que es en el impacto del trabajo, en el trabajo lo veo como un valor. ¿Por qué? Porque como decía recién Carlos, la IA realiza determinadas tareas. Generalmente son esas tareas rutinarias, automáticas, que no tenemos ganas de hacer las personas. El problema es que hay informes del World Economic Forum que dicen que la inteligencia artificial va a crear millones de puestos de trabajo. El problema es que nosotros nos estemos capacitando para poder ocupar esos puestos de trabajo. Porque el problema es que generalmente los grupos de la población que primero van a ser reemplazados por sistemas de inteligencia artificial porque sus tareas se pueden automatizar, generalmente van a ser los que más dificultades tienen de acceder a una capacitación laboral en este tipo de disciplinas, entonces poder reinsertarse. Imaginemos una persona de 40, 50, 60 años, o más que nada que está terminando su etapa laboral, de decir, bueno, ahora te tenés que capacitar en temas de nuevas tecnologías, inteligencia artificial, porque tu puesto de trabajo lo va a reemplazar un sistema inteligente. Entonces, este es el desafío, ¿no? Que tienen los estados para con la inteligencia artificial. Los estados, las empresas, es decir, todos, privados, públicos, etcétera. Por eso yo lo que siempre enfatizo es que la inteligencia artificial tiene que ser una política de Estado, como lo está tomando la Unión Europea, como lo están tomando organismos internacionales y como muchísimos estados tienen sus propuestas estratégicas, porque la IA no se arregla con una ley que regule la propiedad intelectual o la responsabilidad por daños causados por inteligencia artificial. No, necesitamos un ecosistema, ¿no?, para abordar este fenómeno de la cuarta revolución industrial. Y tema 2, me decías, bueno, esta cadena de desarrollo, ¿qué pasa si alguno mete la pata en el camino y después la IA la pifia y termina ocasionando o teniendo lo que se denomina sesgo algorítmico? Que básicamente el sesgo algorítmico es una respuesta sesgada. Yo acá tengo todo un análisis que para mí, nosotros utilizamos sesgo algorítmico porque es la traducción de algorithmic bias del inglés, pero en realidad para mí la traducción más feliz es prejuicio y no sesgo, porque sesgo en la traducción al español tiene una connotación más inofensiva y el prejuicio tiene esa connotación negativa que termina ocasionando discriminación. Eso por un lado. Porque el problema con el sesgo algorítmico es cuando la respuesta que da, la predicción, la decisión que toma el sistema de inteligencia artificial, lo que me termina arrojando es la violación de un derecho o una determinada discriminación. Como hemos visto con el caso de Amazon, de Apple Car, el chatbot de Microsoft que se llamaba Tai,
los sistemas de reconocimiento facial que la pifian generalmente con rostros de personas afroamericanas y los identifican como prófugos de la justicia cuando no lo son. Acá yo creo que es el área que necesita la principal atención. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial tiene el poder de afianzar e intensificar las brechas sociales existentes. ¿Y esto por qué? Precisamente por lo que hablábamos antes, ¿no? Es súper rápida, es eficaz. Entonces, si tenemos un juez que dicta sentencias con prejuicios y con sesgos, va a tener un campo de impacto muchísimo más limitado que el que puede llegar a tener un sistema de inteligencia artificial que puede hacer miles de sentencias en un minuto, ¿no? Estoy generalizando y no digo que un juez que tenga sesgos está bien, simplemente estoy diciendo, imaginemos el impacto que puede tener la tecnología, ¿no? Entonces, para mí este tiene que ser el tema prioritario, el tema de los sesgos algorítmicos. La propuesta de regulación de la Unión Europea de abril de 2021 tiene algunas cositas para trabajar sobre esto, para prevenir el tema de los sesgos, pero me parece que es por donde tenemos que comenzar a trabajar. Eso del tener en cuenta ese problema, ¿no? Tener en cuenta esa posibilidad que se puede dar un problema, sobre todo cuando hablábamos de no solo el derecho de un algoritmo de crear, sino la obligación de un algoritmo o de todos los actores que intervienen en ese algoritmo para que eso no pase, ¿no? Súper importante. Y déjame, voy a seguir con la parte del trabajo, porque me importa, vos decías que es importante educar, y entre paréntesis, destaco no solamente el trabajo de las organizaciones, de la Unión Europea, los gobiernos, etcétera, sino el trabajo, como por ejemplo de Carlos, que es un tipo que divulga estas cosas en un lenguaje natural para que cualquier persona entienda lo que implica, no sé, interactuar con un algoritmo, con una inteligencia artificial, etcétera, es súper importante. Y desde tu perspectiva, Carlos, desde tu trabajo, digamos, como tu trabajo de creador de contenido, ¿cómo te afecta o cómo usarías esta herramienta? Hoy hablábamos de música, por ejemplo. Sí. ¿Cómo empezás a interactuar con este tipo de herramientas que son creativas? ¿No? ¿Cómo cambia la generación de contenido? Yo lo veo como una ventaja de momento. Y espero que en el medio largo plazo sea una ventaja en el que me pueda sustituir y que aparezca un avatar virtual y mis vídeos no los tenga que hacer yo grabando a cámara. Lo que está pasando con la inteligencia artificial se asemeja mucho a lo que ha pasado en la tercera revolución con la propia digitalización, ¿no? El hecho de que yo ahora mismo pueda estar en mi casa y plantear lo que sería una empresa, ¿no? Pongo comillas, pero soy una empresa, yo facturo, hago correos y todo esto a través de diferentes herramientas que puedo acceder por medio digital, ¿vale? Claro. No tengo una oficina, trabajo en casa, soy autónomo. Bueno, ahora, esa es la realidad de muchos hoy por hoy. Efectivamente. Además, claro, el estado de pandemia que hemos pasado y de estar en casa, pues también ha obligado a que muchas otras personas y empresas se tengan que adaptar a este contexto. Ahora, con la inteligencia artificial, lo que va a pasar es que otras tantas tareas que antes creíamos que no podíamos resolver o automatizar o teníamos que contar con otro profesional, pues empezamos a resolverla. Hablabas tú de la música. Yo, por ejemplo, para producir un vídeo, actualmente tengo que acceder a algún marketplace online donde pueda comprar música para ponerlos en mis vídeos, porque yo no me voy a poner a interpretar, ni voy a llamar a Jaime Altozano para que me componga. Por favor. Estaría genial, pero no va a ser el caso. Entonces, tengo que acceder a algún profesional que me lo haga. Imaginemos ahora que no, que de repente alguien publica una inteligencia artificial que se ha entrenado para generar melodías de música. Esta mañana estábamos viendo un ejemplo buenísimo que me has presentado tú. Y yo lo escucho y ya veo una herramienta que puedo empezar a integrar dentro de mi proceso de producción de vídeo. A mí ahora me viene genial porque yo soy la fuerza de trabajo de mi empresa y, por tanto, si puedo acortar los tiempos de producción, para mí es ideal. Claro. Esto, trasladado a un contexto de una empresa muy grande, pues son horas de trabajo que se eliminan y depende de cómo lo gestione esa empresa, cómo gestione los recursos humanos, podemos estar hablando de paro o de una empresa más productiva. Pero es muy interesante. Yo creo que esto va a seguir mejorando. Estamos viendo casos muy concretos como lo de la música, pero si empezamos a soñar cosas más futuristas, a mí me contactó hace muy poco una empresa que cogió uno de mis vídeos tal cual y lo tradujo al inglés, donde mi propia voz estaba sintetizada en inglés y donde además cuadraban la frase que se decía en inglés con mi... Con una especie de lip sync. Correcto. Okay. Y estaba muy bien hecho. Estaba sorprendentemente bien hecho. Y claro, de repente a mí se me abre todos los mercados, inglés, chino, japonés. ¿Tenía mejor inglés que tú?
Sí, cosa que me jode un poco. ¿Vale? Estamos hablando de una herramienta donde cualquiera de nosotros pues podríamos tener videoconferencias. Además, todo esto siempre, primero pasa por una etapa donde tiene un procesamiento lento, pero luego se convierten en herramientas en tiempo real. Entonces, podemos soñar con que de aquí a unos años podremos tener conferencias con cualquier persona en cualquier idioma donde se vea tu cara sintetizada con el lenguaje y los labios, el movimiento de labios de la persona de ese país. Entonces, todo esto abre muchísimas posibilidades y no solamente para optimizar las tareas que nos dedicamos hoy en día, sino para generar nuevos puestos de trabajo y nuevas oportunidades a futuro. Hoy estamos comentando una que se me ha ocurrido esta mañana, pero ya me lo voy a apuntar para soltarla siempre, y era el tema de, con la producción musical, si podemos conseguirlo en tiempo real. Tú planteaste que podríamos tener dentro de los videojuegos música procedural, música que se generara automáticamente según la jugabilidad del usuario, lo cual es una idea buenísima. Brutal. Pero es que a lo mejor en el futuro, al igual que hoy tenemos gente que juega videojuegos y retransmite su gameplay online, pues a lo mejor vamos a tener a jugadores que están especializados en crear la partida concreta que genera la melodía más épica para eso. Y van a ser como compositores musicales a través de su gameplay. ¿Vale? Entonces tenemos que pensar que esto del arte no se queda en las 7 categorías de arte que siempre nos han explicado, 8 si metemos la... Bueno, o sea, la cosa es realmente estas herramientas nos van a dar una posibilidad de expresión creativa nueva y tenemos que explorar pues todas estas oportunidades que se están generando porque están generándose ahora. O sea, la ventana de oportunidad está abierta ya. Increíble. Me diste el pie perfecto para el último tema que quiero traer sobre la mesa y los voy a dejar, bueno, hablar, me parece, a los dos desde su perspectiva. Y es básicamente es esto, cómo traemos a la mesa el concepto de la colaboración humano-máquina, ¿no? Aprovechando esta ventana de oportunidad, como decía Carlos, cómo pensamos, nosotros tenemos en Globant un concepto que se llama organizaciones aumentadas, que es un concepto básicamente para aplicar inteligencia artificial ayudando a las personas a, digamos, aumentar su productividad, aumentar sus procesos y de esa manera aumentar las organizaciones. Desde su perspectiva, ¿cómo se imaginan el futuro cercano? ¿Cómo se imaginan esa interacción humano-máquina? Arranco contigo, si querés, Ceci. ¿Cómo te imaginás, ¿no? el futuro cercano desde tu perspectiva, interactuando, digamos, de forma fluida con una máquina? Bueno, primero tengo que agregar algo un poco así, jugando a la abogada del diablo, con lo que decía Carlos recién. ¿Por qué? Porque él hablaba de lo que es la generación de contenido, ¿no? Que hoy en día, bueno, él trabaja, vive de eso, ¿no? Y el valor que tiene, lo que decías vos recién, la concientización en estas temáticas es importantísima, ¿no? Hablar en lenguaje claro. Pero ¿qué pasa cuando nosotros generamos contenido y ese contenido es alterado por un algoritmo o es censurado por un algoritmo? Cualquiera de todas esas variantes tiene consecuencias legales y también puede tener una consecuencia en nosotros de decir, che, ese no es el tweet que yo hice o no es el video que yo hice o por qué me lo están censurando. Por ejemplo, hubo un tema con Twitter porque cuando hacía los recortes de las fotos prefería siempre rostros de personas blancas antes que personas de piel de color. ¿Qué fue lo que hizo Twitter? Hizo toda una investigación académico-científica. Supuestamente los porcentajes de esa preferencia eran muy bajos. Moraleja de la historia, Twitter lo que dice, y esto me parece interesante en este lado, dice, bueno, no todo es susceptible de ser algoritmizado, es decir, no todo tiene que pasar por inteligencia artificial, cosa que yo lo pondría como precepto en la vida en general, ¿no? Como ahora es la tecnología de moda, todos, bueno, vamos con la inteligencia artificial, no, ojo, hay que ver dónde la aplicamos, ¿no? Tema número 2, se habla de lo que es el daño de representación. ¿Qué es eso? Yo subo un contenido y la inteligencia artificial, el algoritmo, me lo modifica, me recorta la foto, ahí hay un tema de lo que es el derecho de la imagen, el derecho de autor sobre la imagen, me modifica y después termino siendo un tweet totalmente distinto y encima, imagínate, no solo como eso me puede afectar a mí, que no representa lo que yo había hecho, es decir, afecta mi decisión del contenido que yo quería crear, sino imagínate si ese tweet, alterado por el algoritmo, ocasiona un daño a alguien. Un quilombo, como se dice en Argentina. En fin, entonces, y esto lo engancho con la pregunta de esta colaboración humano-máquina. Estoy medio así como mala onda hoy con la inteligencia artificial, les juro que yo la banco a muerte, la inteligencia artificial, y me encanta, estoy tratando de ser un poco abogado del diablo, pero también pasa esto, ¿no? De que es genial cómo nos ayuda en un montón de cuestiones, ¿no? Y hablaba del conocimiento colaborativo, ¿no? Este trabajo colaborativo humano-máquina, pero hay que ser, digamos,
cautelosos y conscientes, ¿no? En determinados casos, digamos, hasta qué punto podemos dejar que los sistemas inteligentes actúen por sí solos, ¿no? Yo creo que hay determinados casos donde hay temas súper delicados, ¿no? Temas de salud, una sentencia judicial, porque ya se está hablando de los jueces robots, etcétera, donde en última instancia que tienen que tener la palabra es el humano, es decir, tiene que haber una supervisión humana en determinados casos muy sensibles. De hecho, varias de las propuestas de regulación que hay a nivel internacional lo que proponen es eso, ¿no? La supervisión humana y el hombre en el control permanente para evitar, bueno, lo que decíamos, los sesgos algorítmicos, entre otras cosas. Entonces, es un poco esta idea de sí, colaborativo humano-máquina, pero no es rienda suelta y yo hago vista gorda a lo que haga la inteligencia artificial. Buenísimo, Ceci. Cerrás vos, Carlos, misma pregunta, ¿cómo te imaginas el futuro? Y si querés aprovechar para responder eso que mencionaba Ceci al principio, ¿te han censurado un video y han cambiado la intención de un video tuyo mediante un algoritmo o algo? Es un tema muy importante ese. El tema de los algoritmos recomendadores yo creo que es quizás el problema de inteligencia artificial que más nos afecta al día a día y que no nos damos cuenta. Sí. Porque todo lo que consumimos, además va a conectar un poco con la otra respuesta que va a dar, ¿no? Pero todo lo que consumimos viene al final por 7, 8 plataformas que utilizamos. Pensad Netflix, Spotify, Google, Amazon todo que nos ofrece. Perdón, he leído que el 80% de las ventas de Amazon, o 75, algo así, vienen de la recomendación, claro, y no de la búsqueda directa, digamos. Totalmente, no, pero igualmente incluso la búsqueda directa, tú puedes buscar unas palabras claves, pero la posición, el ranking de esos elementos viene por otra inteligencia artificial. Claro. Entonces, todo eso nos afecta en nuestras decisiones y se retroalimenta porque acaba moldeando también cómo la sociedad opina, ¿vale? Esto es interesante tenerlo en cuenta. Sí, claro que pasa, ¿no? A día de hoy se están utilizando inteligencias artificiales también para identificar el contenido. Estamos empezando a estructurar muchos de los contenidos pues, audiovisuales para detectar si alguien ha dicho la palabra COVID, o me podría poner aquí ahora a decir ciertas palabras que os tumban el directo en Twitch. Claro. Entonces, eso se hace a través de herramientas de inteligencia artificial que la gente tiene que empezar a conocer. Es un problema que se está estudiando porque es que luego también la otra parte es que estas herramientas vienen a sustituir a la parte humana que antes no podía abarcar herramientas como esta. Pensemos que el buscador de Google, si no fuera Google, no funcionaría. Exacto. Es decir, no puede ser un trabajo que funcione manualmente. Entonces, es como un mal que tenemos que ir optimizando poco a poco y que se está trabajando mucho para que no esté secado. Al mismo tiempo de que hay muchos actores que se intentan aprovechar de este sistema buscando pues técnicas oscuras de posicionamiento, ¿no? Que todos podemos imaginarlo. Sí. Entonces, sí, ahí podríamos hablar también de una relación humano-máquina donde estamos todos bailando los algoritmos para que nos muestre más nuestro contenido, ¿no? Para tener más visibilidad. Pero yo voy a hacer la parte más optimista de la parte creativa, ¿no? Que también un poco nos estamos centrando en eso. Y yo creo que de momento viene un futuro bastante prometedor, porque ahora mismo se están creando herramientas muy potentes que todavía la gente no conoce. Creo que todavía están en un ámbito muy técnico. El siguiente paso serán los early adopters más creativos y esa yo creo que va a ser la parte más bonita de todas, hasta que ya esto se estabilice, se conviertan en herramientas pues, del día a día. Como el Photoshop. Como el Photoshop. Por eso decía que conectaba un poco con la otra respuesta, y es que si lo pensamos también es semejante a cómo la tercera revolución industrial fue. Pensad Internet hace 15 años, donde nosotros no entrábamos a 7 u 8 redes sociales y ya está. Entramos a páginas web. Y páginas web que tenían pues, diferentes maquetaciones, diferentes estilos, diferentes servicios, y todo esto se ha perdido un poco, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo estamos como en este periodo donde la inteligencia artificial es una fuerza que ahora mucha gente va a coger de manera más creativa hasta que se acabe estandarizando. Entonces, la relación humano-máquina, ahora yo creo que la tenemos que aprovechar. Os invito a todos a que conozcáis cuáles son estas herramientas. Yo por eso hago un poco esta labor de divulgación para hacer un poco más visible esto. Tengo un texto, aprovechando que lo iba a leer antes, pero al final lo voy a leer ahora, porque entra muy bien con esto, que tiene que ver con la cara que ha salido antes ahí, ¿no? No sé si la hemos visto, la del artista digital. La artista digital. Sí, usábamos ese concepto. ¿Qué dice? Y va en relación a esto último. El problema es que la inteligencia artificial es una tecnología que crece muy rápido y es utilizada de maneras que la gente no entiende y cuyo impacto en su vida no lo conocen. La gente tiende a pensar que la tecnología no tiene nada que ver con ellos, pero están equivocados, porque la tecnología está en todas partes y a menudo es invisible. La gente no ve la conexión entre la tecnología y ellos mismos. El desafío es hacer que esta conexión sea visible. Quiero mostrar los vínculos entre el contenido creativo y la tecnología y dar a la gente conciencia para que pueda elegir cómo estas tecnologías se utilizan. Esto es un texto que lo ha generado una inteligencia artificial.
¿Vale? Con eso creo que mejor forma Con de eso cerrar, cerramos. creo que no había. Creo que abriste tantas puertas, creo que no sé, amerita hacer una parte 2 de esto en algún momento, pero bueno, lamentablemente era difícil mantener esto en tiempo y forma, pero no, tenemos que ir terminando. Quiero dejar espacio para alguna pregunta del público aquí presente, si quieren hacerle a mí, a Carlos, a Ceci, que la tenemos en Italia. No sé si alguno se anima. Hoy el público estaba un poco tímido, así que no sé si va a haber alguna pregunta. Pero si no, dale, Alex, tenés ganas, yo sé que sí. ¿Cómo lo planteo? ¿Tienes micro? Eso. Vale. ¿Cómo es? Vale. A ver, ¿cómo plantearíais los derechos de autor, digamos, cuando se cruzan muchos modelos, o sea, cuando se pierde la trazabilidad? Es decir, entrenas con un modelo de datos, un modelo de inteligencia artificial, con ese resultado, digamos, a lo mejor otro se aprovecha de ese. ¿Cómo podríamos seguir la trazabilidad de todos esos entrenamientos y verificar el derecho del autor original del algoritmo? ¿Hay alguna manera Es técnica? para Carlos esa, ¿no? Hombre, habéis pedido preguntas. Yo en este caso, al menos cuando se hace la encadenación de diferentes modelos, es porque esos modelos ya son públicos y en cierta manera la licencia que se ha dado es abierta, ¿no? Google no está pendiente de si tú estás utilizando el modelo BERT y para qué lo estás utilizando. Ellos lo han puesto disponible y tú lo puedes utilizar sin problema. ¿Puede esto conectarse con alguna otra API que pueda tener unos términos de uso y condiciones? Que esto lo estamos hablando también en la comida. Y ahí ya no sé hasta qué punto, y eso sé si lo va a responder mejor, legalmente tú tienes que estás sujeto a esos términos y condiciones, ¿no? Si tú entras a un servicio online, un caso que estábamos hablando, ¿no? Tú entras a un servicio que tú subes una imagen y te elimina el fondo. Esto lo puedes hacer con una, con dos, con tres, pero a lo mejor lo haces con 1 millón de imágenes y luego entrenas tú a tu modelo. Te generas un dataset con ese servicio y luego generas tú otro modelo que puede competir contra ese servicio. Eso ya en ciertos términos y condiciones de uso ya empieza a parecer explícito que tú no puedes utilizar ese servicio para el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial. ¿Significa eso que no lo puedas utilizar? No lo sé. Yo ahí legalmente... La tenemos a Ceci. Cecilia. Mira, el tema, porque como decía recién Carlos, ¿no? Una cosa es lo que dice la ley y lo que se dice y otra cosa es lo que pasa en la realidad. Y con la tecnología es con donde más pasa, porque precisamente esto que nos permite en todas partes, en cualquier lugar del mundo, poder entrenar el algoritmo, etcétera. Son varias cosas las que se derivan de acá. Por el tema de la trazabilidad hay una cosa a tener en cuenta que es que muchas veces muchos conocimientos de cosas cotidianas se descubren o se crean en base a conocimientos previos. Es decir, pensemos que muchas de las creaciones se basan en un descubrimiento o en una creación previa, ¿no? Que puede ya estar patentada, según el caso. Pero bueno, la inteligencia artificial nos trae ciertas particularidades frente a eso. Los términos y condiciones, a mí me pasa que muchas empresas me consultan de, por ejemplo, GPT-3 y todas estas dicen, bueno, sí, tengo la licencia todo, pero dice, no puedo hacer nada con la licencia. Bueno, eso es precisamente el punto de, ¿no?, lo que se intentan cubrir, porque la idea es, bueno, sí, utilizarlo libremente, pero si empezás a que te va muy bien, bueno, ya eso nos sirve a nosotros, ¿me explico? O sea, no es tan el libre albedrío. Después hay otro tema más con todo eso, que acá lo quiero tirar, porque si no es como que me van a decir qué clase de abogada sos, es el tema de la privacidad de los datos, ¿no? Esto de que, bueno, los datos circulan, los datasets, etcétera, acepto términos y condiciones, pero hasta qué punto ese dataset cumple, ¿no? Respeta las normas de privacidad de los datos. Como verán, hay muchísimos frentes desde el ordenamiento jurídico, pero precisamente eso se debe a que cuando la mayoría de las normas se crearon sacando el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, no existía la conciencia que hay hoy en día acerca de la inteligencia artificial. Y esto no solo pasó con la inteligencia artificial, cuando nacieron, no sé, la locomotora, los autos, etcétera, hubieron vacíos normativos. El problema que se da con la inteligencia artificial es que crece de una manera tan exponencial que ya llega a un paso que cuando los cuerpos legislativos empiezan a conversar acerca del tema, ya el problema está 1.000.000 de pasos más adelante, ¿no? Entonces, por eso es que hay un desfasaje tan grande que por ahí en tiempos atrás con otras nuevas invenciones que entraban en la sociedad no pasaba. Pero como podemos ver, tenemos más
incertidumbres, interrogantes que respuestas, y bueno, creo que estos espacios así para debatir son los más interesantes, ¿no? Para esto del el conocimiento colaborativo, ¿no? Y llegar a un aporte interesante para todos sobre esta temática. Típico me parece ese de que la tecnología suele ir bastante más adelante que la regulación y que cómo entendemos desde el aspecto jurídico, legal, digamos, su aplicación. Creo que quedaron muchas puertas abiertas, creo que se puede hablar muchísimo del tema, pero bueno, tenemos que cortar. Carlos, te agradezco un montón por venir, por participar. Ceci, no pudiste venir, pero sé que hiciste todo lo imposible para estar acá y bueno, no pudiste. Te agradezco mil por el tiempo. De vuelta, continuamos con el evento. Alex, volvé al escenario y muchas gracias a todos.